que hablar, la presidenta de la asociación Naufragio. Y bueno, como delegada de Cultura y en este caso delegada de Juventud, que hemos llevado a cabo pues sacar lo que es esta revista, la número 33. Bueno, pues para mí es un placer presentarla y estar aquí porque, como bien sabe Sensi, esta revista pues se le ha puesto muchísimo cariño, muchísimo trabajo y muchísima ilusión por parte de los miembros de la asociación y bueno, y por parte también pues de Lourdes Flores, que la tenemos aquí, de la empresa Díaz Studio, que bueno, que ella le ha dado su arte, lo ha plasmado en esta revista. Quiero dar las gracias a los miembros de la Asociación Naufragio, a Sensi y a todos ustedes por estar aquí un viernes a las 7:30 de la tarde para poder disfrutar pues, de lo que es la cultura en sí. Buenas tardes, noches a todos. Mamen Beato, concejala de Cultura, de Juventud y de Medio Ambiente. Muchas gracias por estar aquí en la mesa. Muchas gracias por tus palabras. Sé que te gusta poco protagonizar los encuentros, así que agradezco muchísimo el gesto que has tenido de abrir el acto, porque has tenido un papel fundamental en este número de la revista y en que Saigón siga adelante con una nueva imagen como la que presentamos hoy. Bienvenidos a todos, miembros de la Asociación Cultural Naufragio, amigos, alumnos. Este acto es un evento muy especial que llevamos 2 años preparando. Hoy celebramos en este espacio tan propicio para ello, como es la Biblioteca de Lucena, un nuevo número de la revista Saigón. Este número es muy especial porque además de venir después de 6 años dirigiendo personalmente como directora, ¿no?, de la asociación y su revista, he podido asistir al nacimiento de la tercera época de esta revista. Una revista que nace en el seno de la Universidad de Córdoba, por allá por el año 2002, como una iniciativa cultural en manos de unos jóvenes estudiantes de Filología e Historia, algunos de los cuales se encuentran hoy aquí. Bueno, pues el número que ustedes tienen en la mano presenta un aspecto muy actual, fresco. Cuando Lourdes me mostró la portada, yo quedé muy sorprendida porque estaba acostumbrada a nuestros números anteriores, que tenemos que agradecer a Manolo Lara Cantisani, que ya no está con nosotros, pero que nos ofreció ese formato y que lo hemos mantenido durante aproximadamente 10 años, 10 o 11 años, y fue un formato que llevó a la revista muy lejos. Con este nuevo look queremos que así siga siendo y que siga recorriendo los rincones del mundo, porque al final Saigón en formato físico y en formato digital pues llega a muchos lugares. Nuestra revista vivió una segunda época, como decía, gracias al impulso de Manolo Lara, que hace tan solo 2 años y unos días despegaba de este mundo. Gracias a esa nueva edición llevada a cabo por Ática, pudimos continuar con la labor de difusión cultural de nuestra revista. Hoy siento una profunda emoción. Desde 2015 que tomé el relevo de mi antecesor, el poeta lucentino residente en Cabra, Manuel Guerrero Cabrera, que está aquí en primera fila, he procurado darle a la asociación toda la vida cultural posible, pese a los kilómetros que me separaban del núcleo de nuestra actividad, la subbética, Lucena y Cabra principalmente. Pero ello me ha permitido llevarla a diferentes puntos de España y con la ayuda de nuestros asociados procedentes de diferentes puntos de la península y del mundo, hemos creado incluso una sede madrileña encabezada por los autores Antonio J. Sánchez, sevillano afincado en Móstoles, o el madrileño Andrés París Muñoz. Cuando la pandemia nos ha agotado, cancelando nuestras actividades o impidiendo convocar nuestras asambleas y eventos presenciales, ya fueran culturales, de la asociación
hacia el público o de convivencia dentro de nuestra propia asociación. ¿Cómo echamos de menos esos peroles, verdad, Santiago? Hemos planteado otras opciones. Hemos aplazado eventos. Hemos tenido que cancelar numerosas actividades, emitido online o difundiendo al aire libre. Han sido 2 años muy duros en los que la apatía nos ha inundado a todos y en los que he visto desde la silla del Ejecutivo peligrar la continuidad del grupo y de la propia revista. Y sin embargo, aquí estamos hoy. Y esto es posible gracias a la inestimable colaboración y el arduo trabajo de esta directiva, motivo por el cual quiero aprovechar para agradecer infinitamente a nuestra secretaria Irene Zurita y a nuestro subdirector Francisco Romero. Gracias también a la labor de este Consejo de Redacción, encabezado por Conrado Castilla Rubio, los profesores Israel Ordóñez, Eva Moure y Gemma Albornoz, que me acompañan en la confección de este número 33. El número 3 es el principio de estabilidad. Según el autor clásico Virgilio, simboliza la perfección. En el paganismo, algunos de sus símbolos son el tridente, el trébol o el triskel. En la religión cristiana representa a la Santísima Trinidad. Se trata del número que da perspectiva al binarismo. Así lo entendió el filósofo Peirce en su concepción triádica del signo lingüístico: representante, objeto, interpretante. Las páginas que vas a disfrutar hoy, lector, han alcanzado 11 veces dicho número. Saigón se presenta ya consolidada, madura, renovada con una nueva imagen que pretende pervivir en las palabras que la habitan. Versos, líneas, párrafos, parlamentos llenos de trabajo, de emoción y de vida. Renace como el ave fénix tras el duro año de incertidumbre en el que la cultura se ha visto tan castigada. Es importante no abandonar y, ante la duda, renovarse, no morir. Por eso, Saigón continúa viva y supone un nuevo estado, fruto de 3 pasos fundamentales en cualquier ente con vida: transformación, mutación o germinación y nacimiento de un nuevo ser, un espacio nuevo desde el que naufragar a cualquier orilla del mundo, bilocada en papel o digital en la nueva era que nos ha dejado la pandemia. Esto es Saigón 33. Procedemos a la entrega del 14º Premio Saigón de Literatura. En esta edición, según dictaban sus bases, la temática debía centrarse en cualquier aspecto relacionado con la era pandémica que hemos y estamos atravesando en nuestro mundo actual. Se recibieron más de 300 textos de diferentes partes del mundo hispanohablante. El lunes 30 de agosto de 2021 tuvo lugar el fallo de la 14ª edición del Premio Saigón de Literatura que organiza nuestra Asociación Cultural Naufragio. El jurado responsable del fallo estuvo formado por el escritor prieguense Manuel Molina González, el poeta peñarriblense Félix Moyano y la poeta jienense Begoña M. Rueda. El jurado determinó que el autor ubriqueño Juan de Molina ganaba en la modalidad de escritura poética con su texto Veo, veo, mientras que el joven egabrense Alejandro González de la Osa se alza con el premio en la modalidad de microrrelato con su obra Margaritas. Juan de Molina nace en Ubrique en 1956, es titulado en Magisterio, su obra se encuentra dispersa en más de 150 publicaciones entre libros y revistas, ha obtenido numerosos galardones literarios de carácter nacional e internacional en prosa y en verso, tales como el Antonio Segado del Olmo de Narrativa, el Ciudad del Aral de Narrativa Infantil, el Francesc Candel de Reportaje Periodístico, el Cardenal Mendoza de Microrrelatos, el Aloja Premio Nuestra Señora de la Merced de Letras de Villancicos. Sube a recoger el premio Juan de Molina, lo entrega el poeta prieguense, miembro del jurado, Manolo Molina González.
Bueno, buenas tardes, noches. Me siento muy orgulloso de haber recibido este premio, más que nada por la enjundia y la importancia que le otorgo a esta revista tan interesante que defiende la cultura, defiende la literatura en unos tiempos en que decididamente el mundo está naufragando, por desgracia. En el caso de mi poema, como las bases decían que tenía que hacer mención a la pandemia que estábamos sufriendo, quiero decir que debo de ser un bicho raro, porque a mí la pandemia, de alguna manera, me vino hasta bien, porque tenía mucha lectura atrasada y me atiborré de leer durante el tiempo que estuvimos confinando. Y no solo eso, sino que pensé que debería de escribir dando un poco testimonio de lo que veía a diario, tanto físicamente como por la televisión, como las sensaciones que tenía, que cuando vino a transcurrir un mes me di cuenta que tenía escrito más de 1000 versos, todos dedicados a la pandemia. Así que, gracias, coronavirus. Bueno, y nada más, voy a leer el texto que hace relación a una parte de la pandemia. Se titula Veo y dice así. ¿Qué ves? Veo calles vacías. ¿Qué ves? Veo un carnicero con guantes amarillos. ¿Qué ves? Veo una plazuela poblada de palomas. ¿Qué ves? Veo bancos sin abuelos y parques sin niños. ¿Qué ves? Veo una ventana y una mano que mueve levemente un visillo. ¿Qué ves? Veo una ambulancia que gira sin descanso sus ojos azules. ¿Qué ves? Veo un jabalí y veo jabatos que cruzan lentamente el resplandor naranja de una farola. ¿Qué ves? Veo el silencio colgado en los balcones y antenas como raspas de peces gigantescos, bosques de antenas que hace temblar el viento. ¿Qué ves? Veo calles vacías. Eso ya lo has dicho. Alejandro González de la Osa nace en la localidad de Cabra en 1993. Su pasión por la historia le lleva a estudiar esta carrera para luego especializarse en la docencia, siendo esta su profesión actual. De forma paralela, desde muy joven, comienza a escribir pequeños relatos y guiones cinematográficos. En 2017 escribe y codirige La Frontera y en 2020 escribe Tapas, ambos con cortometrajes galardonados con el premio del público en el certamen audiovisual de Cabra. En 2019 recibe una tesis en el concurso de microrrelatos de Metro Málaga. En 2020 escribe y codirige... estoy repitiendo lo mismo. Actualmente se encuentra terminando su primer libro de microrrelatos, Somniloquio. Sube a recoger el premio el propio autor, Alejandro, lo entrega Mamen Beato, concejala de Cultura, Juventud y Medio Ambiente. Bueno, primero de todo, gracias a la revista, al jurado por este premio, que la verdad que, como bien ha leído Sensi, es uno de mis primeros premios en lo que viene siendo tema literatura, y la verdad que estoy muy orgulloso y muy contento, así que gracias. Y voy a ser muy breve. A mí me ha pasado lo contrario que a Juan, cuando vi que el tema la temática de este premio era la pandemia. Digo, no me apetece escribir sobre la pandemia. Como demasiado tiempo con este tema, martilleando la televisión, demasiado siempre negativamente, evidentemente. Pero bueno, luego al final creo que he escrito una pequeña
y bonita, creo, historia de amor, que es aplicable a la pandemia y yo creo que aplicable a cualquier momento de nuestra vida. Así que nada, voy a leerla y espero que les guste. Como cada domingo, el señor Gómez sube con dificultad el sendero que lo lleva hacia la alta loma. Se ayuda de un bastón de senderismo y sus torpes movimientos no ocultan su avanzada edad. En la otra mano sujeta con fuerza un ramo de blancas margaritas. Ya en la cima, exhausto, se seca el sudor con el dorso de la mano y observa con atención la carretera que se despliega a sus pies, 50 metros más abajo, y custodiada por la policía. Y más allá, los nichos del cementerio, que se extienden como nidos de recuerdo. En el borde del abismo descansa un gran tirachina de factura doméstica, fabricado con 2 estacas de madera y una tensa goma. El señor Gómez se chupa la punta del dedo y lo alza al cielo. Observa a su alrededor, calibrando las distancias y las condiciones climáticas. Coloca el ramo de margaritas en la goma del tirachinas y tira con fuerza de ella, retrocediendo unos metros, hasta soltarlo. El ramo vuela, atravesando la carretera que se encuentra a sus pies. Los agentes de policía observan el florido bólido que surca el cielo, dejando a su paso pequeños pétalos blancos que caen en una nevada antológica e imprevista. Y atraviesa el alto muro del cementerio para caer, finalmente, con parábola perfecta, sobre la tumba de doña Manolita Pérez. Su marido le prometió, en aquella fría habitación de hospital, que la recordaría siempre, y ni ciencias perimetrales ni 1000 pandemias lo iban a impedir. Conrado Castilla es el autor de la entrevista, que es, digamos, la primera sección que abre nuestra revista. En esta ocasión es a la reconocidísima autora Juana Castro. Conrado nace en Pozoblanco, es profesor de Geografía e Historia y autor de varios poemarios como 3 esquinas y una más, Del tiempo que va y viene y Cuando no tenga presente. Hace poco presentábamos sus haikus del canto y del agua aquí en esta biblioteca. Además, ha colaborado en diversas antologías y revistas literarias, entre ellas Saigón, y participa en numerosas actividades culturales. Conrado va a leernos el poema Silo de nieve, de Juana Castro. Buenas noches. Para mí fue un placer realizar esta entrevista porque Juana Castro es paisana mía, es de Los Pedroches, es una poeta reconocida y una persona encantadora, como podréis luego comprobar en la lectura de sus respuestas en esta entrevista. Y nos mandó un texto que se titula Silo de nieve, que tenía una cita, decía: hoy en la Alhambra he cavado bajo el suelo un espacio que fue a la vez almacén y mazmorra, y lo escribió en una de sus visitas a este lugar. Y dice así: la luz, me piden las urracas que comen de mis dedos. El sol, la luz, vocean los estorninos por mis bronquios. La luz, la claridad, chillan las ratas. El negro nos circunda y nos invade en este pozo de los ojos ciegos. Mientras velo y vigilo, imposible dormir en esta madriguera, en esta noche oscura de profundis, cavado en los abismos. Solo a veces me llaman y subo, cautivo, de la cárcel al cielo, por regueros de sombra y cascabeles, a trabajar la piedra que me asignan. Y mi vista ratea un filo de hermosura. De la alberca, la llama, los velos y los peces, la cintura y la alondra. De los juncos, el labio, la albahaca, los sonidos del agua. Demasiada belleza, demasiado dolor. Mi desventura, ser esclavo sediento al filo de la lluvia, sin probarla. Muchas gracias. Bueno, es el turno de María del Amor Pérez Luna. Ella nace en Lucena, realizó estudios primarios y secundarios en su localidad natal y posteriormente se trasladó a Úbeda, Jaén, para estudiar magisterio en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia. Obtiene el título de profesora en el año 2000, pero no comienza su magisterio hasta 2008 en Murcia. Posteriormente se traslada a Andalucía para dar clases de educación primaria en Villanueva de Algaida.
Más adelante ejercerá su labor docente de educación permanente para personas adultas en localidades como Priego de Córdoba y Estepa, lugar en el que permanece hasta 2018. Finalmente se traslada a Lucena, donde es designada directora del Centro de Educación Permanente Madinat Alixena, en el que permanece hasta la actualidad. Y me gustaría añadir a esta biografía que fuiste mi profesora de inglés de clases particulares. Así que estoy muy contenta de tenerte aquí. Es tu turno. Yo también, de que haya llegado también a donde está ahora. Bueno, buenas noches. Yo voy a leer el poema de Alicia Ramos González, El campo no tiene puertas. No se le pueden poner puertas al campo. Lo atraviesa el viento. Las hojas secas crujen como huesos rotos. Hojarasca. La lombriz húmeda vive en la arena caliente. No se le pueden poner puertas al campo. Lo atraviesa el ciervo al atardecer. Tránsito de seres que viven entre el día y la noche como sombras. No se le pueden poner puertas al campo. Lo atraviesa una multiplicidad de seres, terrestres, aéreos, arborícolas, entre las ramas verdes y las hojas ocres, entre helechos y arbustos, insectos de toda clase. No se le pueden poner puertas al campo. Lo atravieso hoy, ser errante, con mis pies lo piso, con mi pecho lo respiro. No se le pueden poner puertas al campo. Muchas gracias. Manuel Guerrero Cabrera, autor de varios poemarios, entre otros El desnudo y la tormenta, Las salinas del aliento, La ciencia de estar contigo, El mismo mito y la otra voz, y de títulos de ensayo especialmente sobre tango, entre otros Al compás literario del tango y Carlos Gardel en España. Él nos va a leer su poema Se pronuncia contigo, que está en la página 25. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena, Sensi, enhorabuena, Naufragio, por este número que, como diría Manolo Lara, que había mencionado, está chulísimo. Así, mola. Mola, y es verdad. Yo que he visto el número 0, este número es fantástico. Genial, enhorabuena. Se pronuncia contigo. Niegas la indiferencia del canto de los pájaros. Crees que el pestañeo burlón de las estrellas congela la mirada, son disparos de hielo, la señal quebradiza de que eres algo insólito. Como viña que espera a su amo bajo el sol, aguardan la palabra que arraigue en la tierra, enamorada y tierna, porque un latido busca forzosamente a otro, porque es alivio el tiempo dedicado a amar, aunque inflame el aliento salobre de los párpados. A la esperanza abrigues en temporal de frío, de ausencia y de declive, para un cálido abrazo, de una voz que a los pájaros espante con su acento, de unos ojos que cubran el cielo por la noche. El hábito es la fuerza de cada amanecer, quizá una delicada absolución, acaso la más frágil costumbre de toda tu asistencia. Lo único verdadero acontece contigo. No existe una verdad tan firme como el tiempo, ni hay más tiempo que el tuyo, el llamado contigo, el pasado contigo. Contigo es la medida básica para el tiempo. Muchas gracias. Actriz, directora, profesora y dramaturga, se licenció en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático ESAT de Córdoba y posee el Máster Oficial de Creación Literaria por la Universidad de Sevilla. Se inició en el teatro en la Escuela de Teatro Duque de Rivas de Lucena y actualmente dirige la Escuela de Teatro de Córdoba, donde también ejerce como profesora. Toñi, acompáñanos, profe de teatro, como no hay otra en este mundo.
actualizar la biografía, ¿no? Buenas tardes, que yo no sabía que iba a leer. Me han hecho, ellas dos son alumnas mías, ahora mismo de teatro, así es que me han hecho aquí la... Bueno, yo normalmente no suelo escribir poesía y, como era de esperar, la poesía que el pequeño poema que aquí me pidió Sensi y se lo pasé, pues trata sobre una obra de teatro, como si fuese Nora. Y el portazo son otras de mi adiós. Siento mis alas, triste alondras rotas, blanda muñeca que no juega más. Mis esperanzas y mis sueños corren tras sombras de profundo y cotidiano vivir, tras sueños olvidados ya. ¿Cómo salir? ¿Cómo romper con todo? Delante nada, atrás mis recuerdos. ¿Dónde va una muñeca tras jugar? A un cajón, a un oscuro y triste hueco. Brilla el sol, esperanza abierta en mí. Muchas gracias, Toñi. Cuando yo empecé a tener algo que ver con Naufragio, que era muy pequeña, tendría unos 18 años, ¿no? Toñi estaba al frente de la Concejalía de Juventud. Y fíjate, ahora es mi profe de teatro. Bueno, es el turno de nuestro querido Santiago Moure, que nace en Santiago de Compostela, ha vivido en un pueblo minero de León llamado Ciñera, en Barcelona y en Lucena, donde ahora reside. No pasó de los estudios primarios porque tuvo que empezar a trabajar con 14 años y es autodidacta. Empezó a escribir siendo muy joven y a través de unos talleres de poesía entró en contacto con Naufragio. A partir de ahí, según él mismo dice, su mente despertó del coma en que se encontraba. Ha publicado en revistas como La Ballesta de Papel y Aldaba, además de Saigón, y ha publicado en algunas antologías. Hoy nos va a leer El viento arrecia, de María Teresa Espasa. Buenas noches. El viento arrecia. El viento arrecia, el día avanza y la hojarasca que cubre la vereda divide el bosque entre hayas, sauces, robles, castaños y abedules. Cuando las ramas de los árboles se rompen, es difícil encontrar el camino. Como ave peregrina, tal vez un día mis pasos lleguen a ti. No sé. Solo sé que salí en tu busca y no he podido encontrarte. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Piedad Vaca Romero nace en Alcalá la Real, Jaén, y vive desde 1971 en Cabra, Córdoba. Estudió magisterio y ha ejercido de educadora y empresaria. En la actualidad promueve el teatro como herramienta educativa en colegios y colectivos marginados. Ha escrito varias obras relacionadas con esta temática y coordina el Festival de Teatro Escolar en Cabra. Ella nos va a leer el texto de Esther Zorrozúa, No te lo vas a creer. Está en la página 30. Gracias por este encuentro de lectura y poesía. Jonás se ganaba la vida pescando con su barca en el mar de Tiberíades pececillos pequeños que luego vendía en la misma orilla antes de regresar al atardecer junto a su esposa. Pero una mañana llegó a casa hecho unos zorros, después de 3 días de ausencia.
No te lo vas a creer lo que me ha sucedido. Inténtalo, le retó Betsabé, con las manos en jarras. He pasado todo este tiempo en el vientre de una ballena. ¿Una ballena en el Tiberíades? ¡Ja! ¿Y ese aliento apestoso? De nada sirvieron sus explicaciones. Esa noche, Jonás durmió en el patio trasero, junto a los perros, mientras Betsabé soñaba con mares sin fronteras donde nadaban peces más grandes que los barcos de la flota de Julio César. El texto es bueno, pero la lectora... la lectora le da la vida. Pues tengo el gusto de llamar a esta mesa ahora a Antonio Sánchez Millán para leer su poema Soneto arrimado a vivir. Él es de Castro del Río, estudió en Granada filosofía, es socio fundador de la Asociación Andaluza de Filosofía, la AAFI. Ha escrito numerosos artículos sobre este tema, sobre educación, política y sobre el entramado ciencia, tecnología y sociedad. Estos últimos se reunieron en el volumen Prometeo desencadenado. En los últimos años ha coordinado un grupo de trabajo sobre prácticas filosóficas y organizado abundantes cafés filosóficos en Córdoba y en Málaga. Hoy viene desde allí para leernos su texto publicado en este número y además aprovecha para visitar a la familia en Castro, me ha dicho. Acompáñanos, Antonio. Bueno, buenas noches. Primero dar las gracias a la revista y a la asociación, ¿no?, por haber publicado el poema y por haberme invitado. Y tengo que decir que yo me acabo de jubilar, pero empecé a trabajar aquí en Lucena, precisamente. Mis primeras clases las di aquí, 2 sustituciones, ¿no? Luego he estado en muchos sitios, últimamente en Málaga, ¿no? Así que estoy muy contento de volver aquí. Además, me he encontrado 2 compañeros también, Conrado, Manuel, que hace tiempo que no lo veía, y la alegría que me ha llevado de ver un alumno mío que además ha sido premiado. Así que, de nuevo, enhorabuena. Bueno, no quiero hacer perder mucho tiempo. Este poema, que tiene un título un poco extraño quizás, Soneto arrimado a vivir, porque en primer lugar pues, es un soneto pero no tiene rima. Se puede decir, pertenece a una serie, de una práctica, ¿no?, con sonetos, ¿no?, para practicar un poco el ritmo, y entonces me esforcé a eso, a que tuviera el ritmo de un soneto clásico pero sin rima, ¿no? Y también porque trata toda la serie de conceptos, nociones abstractas aparentemente, pero que a través de la poesía se intenta que el soneto o el poema se arrime, esté también cercano, se acerque al hecho mismo, en este caso, por ejemplo, de vivir, ¿no?, o querer, o amar, o doler, o lo que sea, ¿no? Entonces, al mismo hecho, a la vivencia, ¿no?, misma, ¿no? Despliega ya los vuelos de tu vida, contemplando el verdor de la pradera, las velas que se mueven con el viento, que agita su ola rota de arrecife. Convence el mar tranquilo de tus iras, que no hay peligros nuevos que te acechen, solo miedos nadando en las entrañas, para verte si sigues tan calmado. Las aves transfiguran todo el templo, formando sus amores con las nubes, para que tú les digas bien mirando que los jazmines llenos de fragancias y de laríes blancos tras las sombras, la vida nos enraman con la vida. Gracias. Bueno, vamos acercándonos ya al final de estas lecturas, pero antes me gustaría proyectar a un amigo que no puede estar hoy con nosotros y por un motivo muy feliz. Hace muy poquito fue papá y vamos a escucharlo en diferido. José Moreno Millán. Muy buenas, compañeros, ¿sabéis dónde está? Espero que estéis echando
una buena tarde. Seguro que sí. Siento no haber podido acompañaros, pero bueno, en su defecto os hago lectura de un texto, de un relato de María Dolores Rubio de Medina, que se titula En arameo. Aquí va. Los tíos no lloran, dice. Menos mi bicharraco de 2 metros y 4 centímetros que trabaja de portero de discoteca. La cortina de la ducha no estaba encerrada. Mientras me enjabonaba por la rendija, contemplé en el espejo del lavabo cómo se cortaba con unas tijeritas los pelos de la nariz y la cicatriz que le cruzaba la mejilla. Su mirada cayó en el tatuaje de su hombro. Lo acarició y soltó un quejido. La cicatriz se estremeció por los espasmos del llanto. Tardé 2 años, 3 meses, 15 días y 4 minutos en pillarlo dormido para poder fotografiar con mi móvil los trapos que adornaban su hombro. Tras 15 horas de búsqueda en Google, supe que el tatuaje no estaba en chino, sino en arameo antiguo. Necesité 7 meses más para encontrar un experto que me lo tradujera y me sacara de encima el come del nombre de la misteriosa mujer por la que había violado a mi marido. Eso suponía. El tiempo pasó lentamente. Necesité otros 4 meses de ahorros y de horas extras limpiando la escalera para pagar la traducción al único experto que encontré. El hombre que dormía a mi lado y ocupaba 3/4 partes de la cama y se alineaba de la almohada había pertenecido a alguien. Había pasado por muchas manos, muchas cárceles y un gran amor. El catedrático de la Sorbona, experto en los manuscritos del Mar Muerto, me lo confirmó de golpe cuando le entregué el talón como abono a sus servicios como traductor. Urra, eso es, susurró guardando el cheque en el bolsillo interior de su bagaje. 9 meses más tarde, descubrí quién había sido culpable. La tía de 90 años de mi marido, tras días de llantos y ruegos, me mostró una poca tierra aplastada en su huerto, rematada con una tija negra que tenía pintados unos trazos blancos. Leí en las dificultosas letras retorcidas. Urra. Le pregunté que cómo permitían enterrar a cristianos en mitad de muertos como si tal cosa. La tía se puso en jarras y me miró toda recelosa, antes de escupirme con su boca desentada. ¿Estás casado con mi sobrino? Asentí. Y ella me miró con repugnancia. Se llevó un índice, muriendo de arrancar las hierbas, a la sien, y se lo atornilló mientras lanzaba un escupitajo y se agachaba para arrancar un puñado de hierba. La anciana se rindió de golpe y me despidió, señalando el portalón de la cerca que rodeaba su huerto, mientras farfullaba. Su mujer, y no sabe que los amores de su marido se los llevó burra, la perrilla del puerto. Muy buenas, compañeros agonistas. Pues lo que decía, ¿no? Muy buen texto el de Dolores, pero muy buen lector también, nuestro querido José. Bueno, pues este acto va tocando su fin. No me gustaría irme sin antes leer un poema de mi autoría que pudimos meter, se lo supliqué a Lourdes, y es que ella ha tenido mucho que ver en este número, en que haya resultado de esta manera y en que hayamos aprovechado mejor estas 60 páginas porque hemos incorporado algunas novedades como los códigos QR. Algo bueno tenía que traer la pandemia. Y la verdad es que incorporar los códigos dentro del papel pues nos permite crear una metarrevista, ¿no? Y transgredir un poco los límites del papel. Y pues ustedes podrán haber visto dentro de la revista, por ejemplo, en los colaboradores del sumario, que lo tenemos en la página 7, en la esquina inferior derecha tienen un código BIDI o QR que pueden pasar y ahí podrán descubrir la biografía de los autores que publican en este número. De esa manera hemos podido economizar unas 7 páginas, de forma que han entrado más textos, que es al final de lo que se trata. La sección de análisis, que está al final, tenemos
dos textos, uno de Julián Valle Rivas sobre cine y el otro de Carmen Fuentes Hueto sobre cine también, sobre la película Mother. Y justo antes de esa sección, en la página 41, pueden encontrar otro código que nos lleva a un videopoema o un audiopoema de la autora toledana Ruth Rodríguez. Además, llaman la atención y me gustaría destacar las coloridas ilustraciones que inundan las páginas de este número, cuyas autoras son principalmente Almudena Castillejo Sánchez, digo principalmente porque son las ilustraciones que más abundan, la lucentina Basilia Molina España y la cordobesa también Clara Gómez Campos. Sin dilatarme más, me gustaría leerles, como digo, el poema Destinos Provisionales, que pueden encontrar en la página 24, de mi autoría, dedicado a mi padre. A mi padre y a quienes tanto padecemos por los trabajos itinerantes, ¿no? Los profesores interinos que andamos de aquí para allá y otros trabajos que no son profesores interinos, como tengo que mi amiga Ana, que es actriz, y me está haciendo así con la cabeza. Mi coche estampa insectos en su luna, como la vitrina en cualquier museo. Mi padre los desintegra en la gasolinera, revisa la presión de los neumáticos, el nivel del aceite, zarandea el líquido azul anticongelante sin saber que todo eso soy yo, que está mirando las entrañas de su hija nómada en mi máquina autómata. Pues muchísimas gracias por su asistencia.